Hola, ¿cómo estáis? Os damos nuevamente la bienvenida a nuestro programa. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Significa un grito de la tierra al cielo por lo que hizo Jesús por nosotros. Mi nombre es George y ella. Yo soy Sara y además de matrimonio somos los presentadores de este programa. En este nuevo episodio vamos a hablar del poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Pero antes vamos a recapitular un poquito lo que comentamos la vez pasada, puesto que estuvimos hablando de las diferentes manifestaciones del gozo del Señor. El gozo es muy polifacético, no cambia, es inamovible cuando estamos anclados, bien anclados en Dios, ¿verdad? Y podemos encontrar gozo, experimentar gozo profundo, intenso, glorioso en la intimidad, ¿verdad? Cuando buscamos estratégicamente, intencionalmente a Dios. Es verdad, como es una de las manifestaciones de gozo, como hablemos en la primera, en el anterior episodio, era el gozo supremo. Y también hablemos del gozo de salvación. Muy bien. Un gozo que solo tenemos cuando estamos salvos de estar en Cristo. ¿Y qué más que hemos hablado? ¿De qué tipo más manifestaciones de gozo? El gozo como beneficio de caminar como hijos de Dios, ¿verdad? Es verdad. Simplemente por ser nuevas criaturas, por creer, tenemos ese gozo, como también se nos dice en Gálatas, como un fruto más del Espíritu Santo. Sí. Y el gozo de ser llenos del Espíritu Santo. Es verdad también, sí. Un gozo que viene encima de nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y no solo el Espíritu Santo nos llena, sino que también encontramos gozo cuando se nos revela, ¿verdad? A través de la palabra o escuchamos la voz de Dios, del Espíritu Santo. Sí, es verdad, la palabra de Dios nos hace reír, nos llena de gozo, sí, y en nuestro alma, y también es verdad. Otra manifestación del gozo que encontramos en varios versículos de la Biblia es cuando recibimos o tenemos el propósito de Dios, ¿no? Cuando la Virgen María, por ejemplo, los pastores recibieron las noticias que traían los ángeles, por poner un ejemplo. Es verdad, y también una cosa que hemos hablado para terminar del anterior episodio es el gozo cuando Dios manifiesta, cuando Dios hace algo, entonces hay un gozo, como un gozo de alegría de que Dios ha manifestado en una situación. Es verdad, sí. No solo en el presente, ¿verdad?, sino a veces con la perspectiva retrógrada, me refiero cuando recordamos lo que Dios ha hecho, ¿no? En el pueblo de Israel o también en nuestras vidas. ¿Sí? Eso trae alegría a nuestro corazón. Muy bien. Que podamos experimentar, ¿verdad? Recordamos que podemos experimentar cada uno de estos gozos y lo vivamos en primera persona, porque esto nos va a dar los fundamentos necesarios para tener una vida abundante. Es verdad. Y también para terminar del anterior episodio, hablemos que el reino de Dios, en Romanos 14, sí, que el reino de Dios no es de bebida ni comida. Sí, que el reino de Dios está fundamentado en paz, justicia y el gozo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Sí, verdad, Sara. Muy bien. Pues mira, para empezar este nuevo tema, el poder de la palabra de Dios. Se me viene a la cabeza en Romanos también. ¿Qué dice? De la palabra de Dios, perdón, que la fe viene por el oír. Es verdad. ¿Y el oír? De la palabra de Dios. Eso mismo. Entonces, uno de los beneficios de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos da fe. Sí, entonces cuando estamos oyendo la palabra de Dios una vez y segunda vez, lo que pasa es que vamos a empezar nuestro fe empieza a aumentar. Sí, entonces fortaleciendo, sí, en la palabra de Dios, y esto nos ayuda mucho, sí, caminar con Dios y recibir de su mano. Vamos a hablar un poco de ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde quedan estos dos conceptos, ¿no? Juan 1. Es verdad. ¿Qué nos puedes contar, George? Sí, que en Juan 1 está cuando de versículo 1 dijo que en principio era la palabra o el verbo, si son cosas que puedes intercambiar, que la palabra estaba con Dios desde el principio. Entonces, como siempre dijo, que la palabra era Dios. Entonces, la Biblia en sí, cuando estamos leyendo la Biblia es un fiel representante de Dios.
Y sí, como siempre añadimos que toda la Biblia está dentro de Dios. Sí, pero también Dios es mucho más grande porque la Biblia, porque está escrito en el Nuevo Testamento que cuando escriben todo lo que hizo Jesús, que ningún libro en esta vida puede contenerlo. Entonces que Dios es mucho más, hay mucho más de Dios, pero la Biblia es una guía y es un fiel representante de Dios. Y la Biblia, la palabra es Dios. Sí, entonces, y también dijo en Juan 1 que todo fueron hechos a través de la palabra de Dios. Es verdad. Sí, la luz. La sí. luz. Y que todo fueron hechos por la palabra de Dios y que nada existía que estamos viendo. Entonces podemos imaginar los billones de estrellas, podemos imaginar las galaxias, podemos imaginar todo lo que podemos ver. Que nada existía que no está hecho a través de la palabra de Dios. Sí. Déjame preguntarte algo, George. Ahora que comentas esto, se me ocurre, ¿nosotros podemos decir que conocemos a Dios sin conocer lo que dice la Biblia? La verdad que es difícil, porque de conocer a Dios sin conocer lo que dice la Biblia. Si uno puede tener un encuentro con Dios, pero sabemos que la palabra conocer es diferente en el mundo occidente que cuando uno lee en hebreo. La palabra conocer ahí es igual de conocer a alguien íntimamente. Es igual como un hombre conoce a su mujer. Yo puedo decir que conozco a Sara porque he pasado tiempo con Sara. Hemos hecho un montón de cosas juntos, entonces conozco a Sara. Entonces la palabra conocer es de conocer a Dios íntimamente, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de pensar. Entonces, sí, es difícil de decir que tú conoces a Dios sin conocer la palabra de Dios. Me surge, ¿no?, en la mente, me aparece el paralelismo entre las obras y la fe. Esto a lo mejor es un poco lo mismo, no es exactamente igual, pero como cristianos que vivimos en la voluntad de Dios, ¿no?, tendría que ser una motivación para nosotros conocer más y más, escudriñar las Escrituras, ¿no?, como se nos dice. Es verdad. Y también en Juan 1, cuando seguimos leyendo el versículo, dijo que en él, que en la palabra de Dios, él era la luz. Sí, y esta luz manifiesta a la oscuridad y la oscuridad no prevalecen. Entonces, que podemos ver ahí que la palabra de Dios es tan poderosa. Sí, que cuando la palabra de Dios, cuando Dios declara su palabra, nada puede, ninguna oscuridad en nuestra vida, ninguna oscuridad alrededor de nosotros resiste el poder de la palabra de Dios. Y podemos ver esto en Génesis 1. La creación, en la ¿verdad? creación. Cómo Dios crea con su palabra. Es verdad. Que al principio había caos, estaba desordenado, había oscuridad, aunque había el Espíritu moviéndose sobre las superficies del agua, y Dios dijo que haya luz. ¿Y qué pasó? Sí, fue luz. Fue luz. Entonces, cuando Dios declara su palabra, y como podemos leer también en Isaías 55, sí, que Dios dijo que su palabra, ninguno de su palabra que sale de su boca regresa vacía a él, sin haber cumplido el propósito cual que Dios le ha enviado. Entonces, cuando Dios declaró en Génesis 1 que haya luz, ¿qué sucedió? Y también podemos ver ahí que en este versículo que el Espíritu Santo estaba ya moviéndose. Sí, podemos ver como... El Espíritu de Dios, sí, ¿no? Espíritu de Dios. Entonces podemos ver como todos, la Trinidad funciona. Sí, Dios es la cabeza, Dios tiene la palabra, Él es quien medita todo, y Jesús es la palabra que sale de la boca de Dios. Sí, ¿y qué sucede? El Espíritu Santo es quien trae la manifestación de lo que está diciendo la palabra. Entonces ya podemos también en nuestras vidas, como estábamos comentando, cuando hay área en nuestra vida que hay obscuridad,
no importa qué oscuro está, áreas que queremos cambio, áreas que queremos ver el poder de Dios. Entonces podemos regresar y hacer lo mismo, como en Génesis 1. Si primero meditamos la palabra de Dios, declaramos la palabra de Dios con la inspiración del Espíritu Santo sobre esta oscuridad, y la palabra de Dios tiene su parte creativa. Y la palabra de Dios va a recrear esta área en nuestras vidas o en esta situación para traer orden según la voluntad de Dios en esta área. Muy bien, sí, George. Estaba pensando en otro ejemplo que podemos tener en la Biblia sobre el poder, ¿no?, de lo que dice Dios, de la palabra de Dios, de lo que sale de la boca de Dios, por así decirlo. Y fue la visión que tuvo Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel 37. Haciendo un poco el contexto, se le sacó de la realidad, por así decirlo, a Ezequiel, y se le puso en una visión en un desierto, y estaba viendo un valle lleno de huesos secos, ¿verdad? Es verdad. Es verdad que muchas veces como creyentes Dios nos lleva a situaciones o lugares donde hay obscuridad. Estoy hablando ahora según lo que sucedió en Ezequiel. Y mira, es porque Dios sabe lo que Él ha puesto dentro de nosotros. Dios sabe que nosotros tenemos la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo como cuando estamos en un lugar que parece abatidos, como hemos hablado en Isaías 61, en el antiguo episodio. Sí, que nosotros, Dios tiene este poder porque Él confía en su palabra. Que cuando nosotros declaramos su palabra y el efecto de la creatividad de su palabra. Entonces cuando Ezequiel, es Dios mismo que llevó a Ezequiel. Es algo que uno puede ver en este versículo de la Biblia, en un lugar donde había gente abatida, había huesos muertos y había miles de huesos que no tenían vida. ¿Y qué sucedió después de que Ezequiel fue ahí? Y Dios le dijo y Dios le preguntó, hijo de hombre. Sí, también nosotros somos hijos de hombre, pero también hijos de Dios. Y Dios le dijo, Ezequiel, estos huesos ¿pueden vivir? Eso, se lo preguntó a Ezequiel, ¿verdad? Es verdad. Dime tú, Señor, ¿no? Dime tú, Dios, ¿pueden vivir? Yo no lo sé. Es verdad, es esto, que a veces en nuestras vidas tenemos situaciones que parecen imposibles. Tenemos donde hay, como decimos, el antiguo programa luto, donde hay angustia, donde estamos cautivos, aflicciones o situaciones que parecen imposibles en nuestras finanzas. Y Dios nos pregunta, hijos de hombre o hijos de Dios, porque ya somos hijos de Dios, ¿estas situaciones pueden cambiar? Sí, y me recuerda mucho en Jeremías, que Dios dijo, estaba hablando en Jeremías, soy Dios de toda la carne, ¿hay algo imposible para mí? Qué bonito. Sí. Volviendo a Ezequiel 37, haciendo un poco la historia corta, Ezequiel repite lo que le va diciendo Dios, ¿verdad? Dice que estos huesos cobren vida y los huesos se van colocando y van formando el esqueleto, que se recubran con tendones, que haya músculos. Se empieza a oír ruido porque empiezan a haber movimiento, ¿no?, en esos huesos. Es verdad, y podemos ver que cada vez que Ezequiel declara la palabra de Dios, igual como Dios hizo en Génesis 1, sí, cada vez que él declara lo que Dios le está diciendo, esto es la importancia de meditar y conocer la palabra de Dios. Tiene que ser la guía en nuestras vidas. Entonces, cada vez que él repite lo que Dios le está diciendo, la palabra de Dios va y empieza a recrear todo lo que Dios está diciendo. Y volvemos otra vez a Isaías 51, que ninguna palabra que salga de mi boca regresará vacía sin haber cumplido el propósito que Dios ha enviado esta palabra. Sí, entonces, ¿qué sucedió más y luego cuando el hueso formó? ¿Qué más sucedió, Sara? Se le infundió aliento del Espíritu, ¿verdad? Es verdad, porque cuando formó todos los huesos ya estaban, parecía ya humanos, pero no había aliento. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dios habló con Ezequiel, llama a los 4 vientos
Sí, entonces por eso decimos que el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Sí, entonces cuando llegó el Espíritu, el aliento de Dios, igual de lo que pasó con Adán en la Biblia. Nosotros recordamos que Dios puso en Génesis 1, Dios puso su aliento en el hombre y el hombre empieza a ser un ser viviente. Entonces en la misma situación, Dios declaró su palabra. Ezequiel declaró, y mira, Dios no era quien estaba declarando la palabra. Dios habló con Ezequiel y Ezequiel repetía lo que Dios le está diciendo, y esto es el poder de la palabra de Dios dentro de nosotros. La Biblia dijo en Salmos que el cielo es de Dios, pero la tierra, Dios es para los hijos de hombres. Dios nos ha puesto en esta vida, en este lugar, para que nosotros, trabajando juntamente con Él, como dijo también en Efesios 2:5 o 2:15, creo, que hemos sido creados en Cristo Jesús, recreados en Cristo Jesús para las buenas obras. Entonces, Dios quiere hacer buenas obras, restaura cosas en este mundo, pero Dios no quiere hacerlo Él, Dios quiere hacerlo a través de nosotros, porque Él nos puso aquí en esta vida para que Él pueda trabajar a través de nosotros. Entonces nosotros encontramos realmente nuestro propósito en el propósito de Dios para nuestras vidas. Sí. Vamos a poner otro ejemplo ya del del Nuevo Pacto en Jesús, en Marcos 11, el ejemplo de la higuera que se seca, ¿verdad? Que Jesús tenía hambre, iba por el camino, fue a encontrar fruto en la higuera, no lo vio y dijo que se secara, ¿verdad? La maldijo. Es verdad. Y al cabo de un tiempo, a la mañana siguiente, Pedro pasa por ahí y se da cuenta de que la higuera está seca. Y le dice, ¿pero cómo es posible? Y Jesús dice, ¿pero por qué no lo crees? Si tú tienes fe y le dices a ese monte que se mueve, wow. ¿qué va a hacer ese monte? Se va a mover. Si dices algo, ¿verdad? Y no lo dudas en tu corazón, creyendo, el versículo 24, creyendo lo vas a recibir, ¿verdad? Es verdad. El poder de la palabra. Este es el poder de palabra de Dios. Por eso siempre es importante como creyente. La Biblia nos dijo en Josué 1:8 de meditar la palabra de Dios día y noche. Sí, para que podamos hacer todo lo que hay dentro de esta palabra. Y cuando hacemos, que tendremos éxito. Entonces es como un éxito asegurado. Entonces cuando podemos ver en esto, realmente cuando leas en el hebreo o en este versículo de Marcos 11, yo creo que empezó desde 22 a 23, y que él estaba diciendo, cuando Pedro, siempre es el Pedro. Sí, Pedro es el que siempre está atrevido. Otros siempre estaban ahí como niños chicos, y Pedro es siempre, metía la pata a veces, pero tenía fe como niño. Sí, entonces cuando Pedro dijo, wow, Señor, este árbol está ya muerto, y Jesús le dijo, realmente lo que estaba diciendo es, tengáis fe como Dios. Sí, porque Dios tiene fe en su palabra. El fe de Dios habita en la palabra de Dios. A veces decimos que no tenemos fe de ver algo cambiado, pero no necesitamos que tener tal fe, porque el fe la palabra de Dios contiene un fe en sí mismo para traer a la realidad lo que está diciendo. Entonces cuando Jesús dijo que cuando podemos tener un poco de fe, como un grano de mostaza, y declarando la palabra de Dios a una montaña. Realmente yo creo que había una montaña que ellos pueden ver con sus ojos, y Jesús puntó a la montaña, que cuando declaras la palabra de Dios teniendo fe, y solo poquito de fe, es como una semilla de mostaza, y cuando declaramos, que la montaña se moverá. Entonces, cuando hay montañas en nuestras vidas, cuando hay montañas en cualquier área, puede ser enfermedades, puede ser financieramente, puede ser que en nuestros familiares hay cosas que están que nos están hundiendo. Si utilizamos la palabra de Dios y creemos en el poder de la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos y declaramos la palabra de Dios, este poder creativo que hay en la palabra de Dios recrea y pone orden
en esta oscuridad que estamos experimentando. ¿Sabes qué estaba pensando, George? Cuando estamos dedicando más tiempo a propósito a leer de la palabra, escudriñarla, meditar en ella, somos capaces de retener esa palabra que tiene poder. Y a mí me ha pasado recientemente de utilizarla para otra gente, en otras conversaciones, en otros momentos que realmente la necesitaba. Es decir, esa palabra realmente tiene poder y tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Es verdad. Cuando declaramos, cuando ese versículo que nos ha tocado, que se nos ha revelado como un nuevo versículo, ese versículo que hemos leído 20 veces, ¿verdad? Que nos lo hemos aprendido de memoria y va y te choca un nuevo día. Y ese versículo, eso que has aprendido, se lo transmites a esa otra persona que te está diciendo su problema o su situación. Y dices, pero si es muy simple. Las promesas de Dios son sí y amén, ¿verdad? Y para eso sirve la palabra, para poder decirla de boca en boca y que ese poder se vaya cíclicamente expandiendo, ¿no? Es verdad. Yo recordaba historias una vez que siempre he tenido algo que movía dentro de mi barriga. Yo no sabía lo que es. Y un día estaba escuchando, orando, y sentía la palabra de Dios diciendo, envió su palabra y su palabra sanó a ellos. Y creo que es en Salmo 103. Sí, y justo cuando escuché esta palabra, sentía este gozo del Señor. Y cuando recibió, desde entonces, no experimentó esta enfermedad, o no lo sé lo que era, pero llevaba años y los médicos no sabían lo que es. Pero la Biblia dijo también en Proverbios 3 que mi hijo, escucha mi palabra, meditamos en la palabra de Dios. ¿Y qué es? ¿Qué nos van a dar? Que nos van a dar salud. Sí, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios da salud, la palabra de Dios restaura también, dijo la Biblia. Entonces, cuando es tan sumo, realmente todo en el reino de Dios funciona a través de palabra de Dios. Estaba pensando en Salmo 119. Es verdad. La palabra de Dios da entendimiento, ¿verdad? Es verdad, sí, que la palabra de Dios, y también dijo también en Salmo 79, ¿cómo puede ser un joven a tener su camino limpio? Y ahí está escrito a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando hay áreas de nuestras vidas que estamos caminando con Dios, y sentimos que no estamos caminando rectamente con Dios. Sí, como hemos hablado en el antiguo programa, que muchas veces pedimos este gozo de salvación, o que en Juan 10:3, que el enemigo vino para robar y matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando estamos meditando en la palabra de Dios, esto también nos ayuda a caminar rectamente con Dios. ¿Y qué vamos a tener? Abundancia de Dios. Sí, en cada área de vidas. Y en abundancia siempre no se habla de dinero como mucha gente piensa. Abundancia significa solo de vivir la manera que Dios te ha diseñado. Qué bonito. George, vamos a recordar la historia de cuando Jesús había resucitado y se presentó a los dos peregrinos en el camino. Es verdad. ¿Te acuerdas? Pero no lo reconocieron, tenían los ojos velados. Y hacía como Jesús que no se había enterado, ¿no?, de su propia historia. Sí. Y en medio de lo que le estaban... ¿Qué ha pasado? Contadme, ¿no? Los peregrinos le estaban contando a Jesús qué había pasado con su vida. Y un poco apenados decían, pero nosotros nos esperábamos según las profecías, ¿no?, de que salvara el pueblo de Israel de las calamidades, de la opresión, etcétera, etcétera. Y ya pasando más tiempo con ellos, después se les revela, ¿no?, de que Él es Jesús. Es verdad. Y dice la palabra en Lucas 24:32, mientras hablaba en el camino, cuando abría las Escrituras, eso les ardía en el corazón, ¿verdad? El efecto de la palabra. Es verdad. Y en el libro de Jeremías también, Dios estaba hablando con Jeremías. Sí, el profeta Jeremías, siempre Dios le está mandando cosas que parecen imposibles. Sí. Y Jeremías dijo, vale, Dios, no es como siempre soy lo que está trayendo mala noticia, porque él estaba intentando que el pueblo puede caminar en el camino de Dios. Pero él dijo que cuando Dios le estaba diciendo lo que tiene que decir, él dijo que la palabra de Dios era como fuego
en su hueso. Entonces, cuando hoy en día, cualquier lugar donde estás, y tú sientes que el fuego de Dios está muerto en tu vida, tú sientes que no estás caminando, que te falta esta chispa de vivir en esta vida de Dios, que tu pasión está muerto. La palabra de Dios, cuando tú meditas la palabra de Dios, igual como ellos sentían este fuego en su hueso, vas a poder experimentar el fuego de Dios, vas a poder experimentar esta pasión de Dios, vas a poder experimentar esta vida que Dios te da. Dios te va a devolver otra vez tu alegría, tu gozo, tu paz, tu expresión de vida para que tú puedas servir a Dios con todo que hay dentro de ti y no sea alguien tibio, porque el tibio es una palabra que Dios no le gusta. Entonces, Sara, puedes mirar a la cámara y orar por cualquier persona. Miro donde que tú necesita. me digas, George. Sí. Efectivamente. Sí. Que podamos experimentar el poder de la palabra Sí. y que nos lo creamos, que tengamos esa fe, aunque sea pequeña, Es verdad. para decir, muévete, aunque no al monte, pero a lo que sea que tengamos delante, pequeñamente, y nos lo creamos, ¿no? Es verdad. Y lo que creamos, lo recibiremos. Es Así verdad. que, papá, que tú cumplas esas promesas que tenemos en la Biblia y una y otra vez, de que tu palabra tiene de poder, de que podemos experimentar este poder, que nos des la capacidad para poder estar meditando en tu palabra día y noche, como Amén. dice. Estoy recordando, George, las palabras que dice también Jeremías 15, 16. Tus palabras me encontraron, yo las comí. Es verdad. Y eso me produjeron alegría Es en el verdad. corazón, Es gozo en el verdad. corazón. Es verdad. Que podamos avivarnos con la palabra de Dios y sentir ese, iba a decir ardor, pero Sí. suena malo, ¿no? Ese fuego ardiente Sí, dentro de ardiendo, sí. nosotros. Sí, es verdad que este fuego ardiente de la palabra de Dios. Y Padre, cuando hay las personas que nos están escuchando, papá, que haya la gracia de Dios en su vida hoy para poder sentir este arde de la palabra de Dios, para que ellos puedan saber la razón por qué existimos para escuchar Dios habla. Bien Es dicho. verdad. ¿Y qué decimos? Y a acordaros de que la palabra también trae alegría a nuestro corazón. Es verdad. Así que nos despedimos una vez más diciendo ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Sí, y hasta la próxima. Hasta la Sí, próxima. y medita la palabra de Dios día y noche. Sí, para que puedas caminar la manera que Dios quiere que tú caminas. Amén. amén. Hasta la próxima, querida audiencia. Wow, te quiero.